Mira, tío, primero va a ser culata. Al mes de hacer la culata van a ser casquillos. Pero claro, son casquillos porque falta lubricación, no sé qué, vas a hacer los putos casquillos, vas a hacer bomba, no sé cuánto, tal. Vale. Al mes siguiente otra vez los casquillos y dices, ¿qué coño pasa? Y llevas a comprar el cigüeñal. Y resulta que es que el cigüeñal se ha doblado. Culata otra vez, todas estas veces estás poniendo juntas nuevas. Dice, no, ya es que pongo espárragos RP y ya no los cambio nunca, tal. Basta, tío. Mira, loco, esto es tu mar de lágrimas. Eso es tu mar de lágrimas, tío. ¿Sabes qué es también? Mi mar de dudas de que sigas con el 7M. No hay nadie bañándose. Bueno, solamente el tío raro ese, pero es un tío raro, seguramente pondría un 7M, no pondría un 2J. El resto de personas, tío, no se bañan. Están todos en su nave montando 2JZ. Pavila. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bueno, situación actual con el Supra. Tenemos ya el 2JZ en casa, pero no le vamos a dedicar aún ni tiempo ni dinero porque la prioridad va a ser que el coche funcione con el motor que tiene. El problema que estamos teniendo es que desde que hemos pasado la ITV, a los 20 días o así, el coche ha empezado a ir otra vez fatal, como cuando lo compramos. Puede ir funcionando normalmente y de repente a las 3000 RPM se pone a dar unos tirones que no tienen sentido, de levantar el pie, dejarlo que estabilice y vuelves a acelerar y va bien. Otra vez estás circulando y pierde toda la potencia. A veces lo arranca y echa una cantidad de humo por el tubo de escape como cuando lo compramos. Hola Greta, saluda. Y a veces va bien. Entonces, nuestra creencia va a ser que todos estos fallos que está teniendo son por culpa de los cables, que están fatal. Así que vamos a empezar por pedirle el favorcito a nuestro colega Meles, que es nuestro experto en Supras, que porfa si viene nos echa una mano con el cableado a ver si podemos solucionarlo, que el 7M tenga una larga vida, porque no olvidemos que en teoría está reconstruido y está completamente nuevo. Y tenemos el otro ya apartado para, si algún día le pasa algo al motor, pues tener la opción B. Así que nada, por ahí empezamos, llamando a Álvaro y echándole un vistazo a los cables y encontramos sorpresas. Vale, me sirve. Pues vamos a cambiar el conector que se nos ha terminado de romper y por eso el coche no va nada bien. Está triste. Es que mirad cómo estaba. Bueno, seguimos quitando cables, a ver si averiguamos por qué va mal y mirad cómo está. Está la cosa malita. Que este es el cable que da la señal a todas las bobinas. Bueno. Tienes una pinta de cirujano con la mascarilla. Son unos raros a veces, tío, que no entiendo. Vale, cuando él me ha dicho que tenía cables, pues te esperas cablecitos para hacer cosas. No esto. Esto es del JZ. Esto es de la 7M. Adiós. Correcto. 7M verdadero. Este es el que acabamos de quitar, ¿no? Qué cookie. Queda bonito, ¿eh? Luego con el termo retráctil. Pues ya hemos terminado de cambiar esto. Hemos hecho la instalación nueva. Joder, y a ver qué pasa, si quiere arrancar o qué. Dale caña. ¡Y a la primera! ¡Ojo!
Normal que fuese mal el coche, joder. Buah, qué de puta madre, tío. Qué puto genio, tío. Vale, a ver. No hay freno de mano. El volante está de aquella manera. Pop-ups. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Cómo ronean los LEDs, ¿no? Del cuadro. Se los pusimos nuevos. Se ve que flipas, loco. Aceléralo que se cala todo. Tiene potencia para subir. Le está costando un poquito. No te vayas muy lejos, que no me apetece empujar desde excesivamente lejos. Iba a ir a la gasolinera, está... Pues... La alegría de que el coche empiece a ir bien no os podéis hacer una idea. Así que como somos unos quemados, le dimos un par de vueltas al barrio, vimos que todo iba bien. ¿Y dónde decidimos estrenarlo? Pues obviamente al circuito. Is that a yo? Is that a Supra? Estamos derrapando el Supra aquí en Arenas y mira. Ya sangra un poquito de apoyar así. Y todo iba bien hasta que lo cogió Sensei Dorito, que nos dio una masterclass increíble, y cuando lo estaba conduciendo él, el coche dejó de tener potencia. O sea, literalmente perdió como el 80% de la potencia, no subía de 3000 RPM, 2500, y nada, salimos de pista a que enfriase un poquito y demás, y cuando volvimos a entrar volví a echar una cantidad de humo increíble, así que... bueno. Y en fin, pues volvemos a estar como al principio cuando lo hemos comprado. El coche a veces va bien y otras es que va fatal, y no encontramos el fallo. Hay que seguir con los cables, o sea, que no hay otra. Pero bueno, el coche, aunque vaya mal, funciona. Va tirando bastante humo, pero es tolerable. Aunque hay veces que sales del garaje y dices, joder, me está dando un poco de apuro por la humareda que está montando. Pero bueno, a los 10 minutos se va. Así que hemos dicho que sí y vamos a ir al Toyota GR-Day con el Hachi y con el Supra. Para estar allí los dos y disfrutar de un día Toyota, que va a ser increíble. De hecho, mirad, no lo había estrenado de cuando ganamos las 24 horas de Toyota hace unos años. Ha llegado el día. ¿Qué está pasando, Amane? Cuéntame. Sí, conduciendo el Supra. Oh, ojo. Jorge es muy feliz. Sí. Ey, pues no está acabando. ¿Por qué se va a calar? ¿Cómo que por qué se va a acabar? Está emperrada que el coche se rompe y el coche va estupendo. Y mientras todas estas cosas guapísimas estaban ocurriendo, yo no me estaba enterando de nada porque estaba trabajando, Alex estaba con el Hachi, Adela estaba con el Supra, y os adelanto que aquel día acabó con una llamada de teléfono otra vez a Meles para decirle, tío, el 7M está pachucho, me está volviendo a dar problemas, y esta fue su última respuesta, que al final hizo que el mensaje nos llegase. Tira el 7M, tío. No sé qué quieres hacer una culata a la semana, tira el puto 7M y ponte con el puto 2JZ ya, de una puta vez. Coño. ¿Quieres un coche de derrapar que sea duradero? 2JZ. No, es que el 7M... 2JZ. Es que el 7M tal... 2JZ, 2JC, baby. ¿Qué quieres? ¿Llevarme a la contraria y tocarme los putos cojones una vez más? Ponte con el 2JZ ya, de una puta vez. El momento ha llegado.
Creía que el 7M nos iba a durar, no sé si os acordáis que pillamos electrónica y de todo porque íbamos a resolver todos los problemas del 7M con toda la electrónica nueva y demás, pero el otro día en el Jarama, pues dejó de funcionar. Pero yo no me enteré de nada, porque le había dejado el coche ahí. Así que, cuéntanos, ¿cómo me rompiste el Supra? ¡Wow! Jorge, que es una persona muy responsable y muy dada, dijo, obviamente, si el coche tiene fallos, voy a meterlo, arreglarlo y tal, y no lo voy a sacar hasta entonces. Jorge, en sí, decidió que iba a ir a todas las quedadas. Spoiler, no ocurre. Iba a ir a todas las quedadas y a todos los circuitos con el coche roto sin saber qué le pasaba. Total, pues, perfecto. Y yo, que no le tengo miedo a la muerte, decidí que lo iba a meter en el Jarama, pero porque no íbamos a correr, no íbamos a hacer tantas nada. Bueno, era el GR Day y los Supras estaban invitados, así que nos fuimos, en teoría, a estar parados en el parking, porque sabíamos que el 7M pues estaba empezando a quemar muchísimo aceite, pero teníamos la vuelta al Jarama despacito para las fotos. Vale, esa vuelta al Jarama, previamente yo decidí, esto ya fue idea mía, no, en realidad fue idea suya, que me dijo, hombre, a mí me haría ilusión verte correr un poco con el Supra y tal. Había como había una especie de concurso de ver quién pasaba por unos conos más rápido y de la rueda y tal. Yo lo cogí, lo hice muy bien, la verdad. Hizo un tiempazo bastante decente. 20 minutos más tarde, cuando fuimos a meterlo al circuito en plan tranquilitos, hacer el pase, iba a meterlo yo. Y empieza a salir como mucho humo blanco. Y claro, salen todos los de los coches, en plan se me acercan, oye, tu coche suelta humo blanco. Todos en plan de, nada, eso es que está quemando aceite, no, es que eso es fallo de culata porque no sé qué, porque tal. Lo primero de todo, cojo el móvil, llamo a Jorge está en destino, no se sabe, pero yo le llamo y le digo, oye Jorge, el Supra está echando muchísimo humo blanco, en plan está todo el mundo preocupado. Las palabras de Jorge al otro lado del teléfono. Es normal, no te rayes, lo hace siempre. Era normal, lo hacía siempre, pero no tanto, pero yo no lo sabía. Para mí era normal hasta Y ese yo, punto. pero ¿estás seguro? Y él, sí, no te preocupes, eso lo hace siempre, tenemos que mirarlo ya. Carita triste, Jorge. Sí, y bueno, ciertamente cuando volvió al parking y lo arrancamos, se hizo corrillo alrededor porque estaba quemando una cantidad de aceite exageradísima. Era puto imposible pasar por ahí, o sea, yo creo que en las fotos nublé a todos los demás Supras, no existían otros Supras, solo existía este Supra, y humo blanco alrededor. Era increíble, o sea, parecía estas fotos típicas que se hacen para Instagram de quemando rueda, no sé qué, así, pero sin quemar rueda, simplemente yendo a 1 por hora. Así que nada, llegamos a la conclusión allí de que había sido culatazo y dimos por muerto el 7M. Así que nada, nos vinimos a la nave a empezar a trabajar aquí. Y estamos en la navecita con nuestro colega Álvaro, que también tiene un Supra y sabe un montón de esto. Y nada, pues nos pondremos a cambiar el motor. A pelear con aduanas. Tengo una lista de la compra increíble por delante, pero bueno, ya con el 7M KO es que no hay otra, ya toca 2JZ de una. Ya no hay vuelta atrás. Así que, a pesar de que se me acuse de romper un motor que yo no rompí en ningún momento, yo simplemente era la cara bonita que conducía en los test conocidos. Lo único que he hecho es un favor a este coche al hacer que Jorge por una vez en su vida se tome en serio su cuidado. Aquí soy chiquitito.
Dale para arriba. Es que se ve bastante bien. A ver qué tal vamos a tomar las días, que por fin, después de ¿cuánto? 4 horas. Unas pocas. Sí, podemos verlas. O sea, en el hachi, por favor. Y ya. 3, 2, 1, ya. Bueno, estamos viendo lo de la calefacción. Y es el tiradorcillo ese. Que vemos que el pulmón funciona porque está conectado a una válvula de vacío muy buena. Ya estaría. Ya de calefacción. Perfecto. Solo hay que llevarle así todo el viaje.